Voy a explicar cómo se resuelve este problema de termodinámica. Nos dicen que un tanque rígido contiene medio kilogramo de vapor de agua a una determinada presión y temperatura y está conectado a través de una válvula aislada a una línea de suministro de vapor que es capaz de abastecer vapor en condiciones constantes a una determinada presión y de temperatura. La válvula se abre de tal forma que el vapor fluye lentamente dentro del tanque hasta que la presión y la temperatura cambian hasta otros determinados valores. Determínese la masa final de vapor en el tanque, la cantidad de calor transferida y la entropía generada durante el proceso, si la temperatura ambiente son 20 grados centígrados. Las propiedades del vapor del agua pueden obtenerse de las tablas. Entonces, empezamos haciendo nuestro dibujo, seleccionando un volumen de control y planteando los datos que tenemos. Entonces, como condiciones iniciales tenemos presión, temperatura y masa. Como condiciones finales, presión, temperatura, pero no tenemos masa. Y luego, como condiciones de entrada, la presión y la temperatura. Entonces, sabemos que nuestro volumen de control es constante, por lo tanto, el volumen inicial va a ser igual al volumen final. ¿Qué es el volumen? Pues es la masa por el volumen específico. Entonces, la masa inicial por el volumen específico inicial va a ser igual a la masa final por el volumen específico final. El volumen específico inicial lo podemos obtener con las tablas ya que tenemos presión y temperatura, sabiendo que es vapor de agua. Lo mismo nos pasa con el volumen específico final. Entonces, como ya tenemos la masa inicial, el volumen inicial y el volumen final, podemos sacar la masa final despejando de la igualdad que hemos dicho antes. Este sería lo primero que nos piden. Después nos piden el calor transferido. Para eso vamos a hacer un balance de energía. Tenemos entonces que el calor menos el trabajo es igual a la derivada de la energía interna de nuestro volumen de control respecto del tiempo, más la energía que entra, o sea, la energía que sale menos la energía que entra. Entonces, como el volumen es constante, el trabajo será cero. Como no sale nada de nuestro volumen de control, no tendremos nada en la salida. Y de la entrada podemos despreciar la energía cinética y la potencial, por lo que nos quedaríamos solo con la entalpía. Nuestra expresión se reduce a esta más sencilla. Entonces, el calor, que es el que queremos, será igual a derivada de la energía interna, que es energía interna final menos energía interna inicial, que será masa final por energía interna partido masa menos masa inicial por energía interna inicial partido masa, menos la H de la entrada, la entalpía de la entrada, por la masa que entra. La masa que entra será igual a la masa final menos la masa inicial. Entonces, la energía interna de inicial podemos sacarla con las tablas, ya que tenemos la temperatura y la presión. Lo mismo pasa con la energía interna final. La entalpía también. También tenemos presión de entrada y temperatura de entrada. Así que con estos datos ya tendríamos la masa final, la masa inicial, las energías internas por unidad de masa final e inicial y también la entalpía en la entrada. Teniendo todos estos datos podemos despejar Q, dándonos este valor, que es lo que nos piden. Al ser negativo sabemos que el sistema cede calor al ambiente. Entonces, ahora vamos con la generación de entropía. Sabemos entonces que la entropía generada será igual a la derivada de la entropía en nuestro volumen de control respecto del tiempo, más la entropía de la salida menos la entropía de la entrada menos la entropía del calor. Entonces, como hemos dicho antes, no hay salida, este término se nos hará cero y nuestra ecuación se simplifica a lo siguiente. Siendo la derivada de la entropía final menos entropía inicial, que lo ponemos en forma de entropía partido unidad de masa por masa, menos entropía partido unidad de masa por masa, menos la masa que entra, que como hemos dicho antes es masa final menos masa inicial por la entropía partido unidad de masa que entra, menos
nuestro calor partido la temperatura en el exterior, que esto sería el término de la entropía del calor. Igualmente, con las tablas podemos sacar la entropía inicial, la entropía final y la entropía que entra. Entonces, teniendo todos los datos con el calor que hemos calculado antes y la temperatura en el exterior, que son 20 grados, podemos calcular la entropía generada, que en este caso es el valor que vemos aquí.